es el gerente general de la Cámara de la Construcción Argentina. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, buenas noches. Bueno, cuénteme un poquito cómo va a ser este plan para la construcción de viviendas, cómo va a afectar al sector. Bueno, tenemos todavía poca información, solamente el discurso de la presidenta y alguna información derivada de eso. De todas maneras es un plan importante para el sector, como usted adelantó en su presentación. La construcción, y en particular la construcción de vivienda, tiene un fuertísimo efecto multiplicador sobre toda la actividad económica y sobre el empleo. Estudios realizados por la Cámara hace algunos años decían que, y sigue siendo válido, que por cada peso invertido en la construcción se generan otros un peso 16 centavos adicionales en el resto de los sectores económicos. Y el efecto sobre el empleo es rápido y en todos los niveles del empleo, tanto el empleo directo como el empleo indirecto en todas las proveedores, que la mayoría de ellos son proveedores nacionales, digamos. Usted le habían presentado de todas maneras un proyecto a la presidenta en donde, por lo menos en el diagnóstico que hacía la presidenta, que por un lado decía hay una necesidad y por el otro lado decía los fondos están, a partir de ese precepto también partían. Digamos, nosotros hicimos dos estudios. Un estudio, por un lado, de la necesidad de vivienda, identificando a partir de los censos y de las encuestas de hogares, la necesidad de vivienda por lo que se llama déficit cuantitativo, es decir, aquellas familias que no tienen una vivienda al momento del censo, y el déficit cualitativo, es decir, aquellas familias que viven en viviendas irrecuperables o que están en un estado de deterioro que las hace irrecuperables. Nosotros evaluamos la necesidad de construcción de nuevas viviendas entonces en el orden de las 3 millones de viviendas a fines del año 2010. Eso implicaba un enorme esfuerzo de construcción de viviendas a lo largo de un periodo prolongado, digamos. Acercamos al Ministerio de Economía y presentamos en nuestra convención algún plan sobre cómo enfrentar ese déficit, que esencialmente tiene características distintas según el nivel socioeconómico del comprador o de quien va a habitar la vivienda. Los deciles socioeconómicos inferiores, digamos, seguían siendo atendidos por los planes oficiales, digamos, lo que fueron los planes federales de vivienda. Los deciles superiores seguían siendo atendidos por el mercado, digamos, con compra al contado o con el escaso crédito hipotecario que existía. Y para los deciles intermedios, para la vivienda media la llamamos, proponíamos esquemas de financiamiento, porque esencialmente el problema para esos sectores es el financiamiento. ¿Cuánto tarda un proyecto como este en ponerse en marcha? Digamos, depende mucho de sus características, digamos. Es decir, la construcción puede iniciarse rápidamente, la obtención del terreno, la estructuración de los créditos, la obtención de los permisos y qué sé yo, puede llevar un tiempo del orden de los 6 meses, digamos. Es decir, nosotros estudiamos la estadística de los permisos de construcción que se conceden en 42 municipios del país que releva el INDEC, y lo utilizamos como un indicador anticipado de lo que va a ocurrir en el sector quizá 6 meses después, digamos. Entonces, para que esto entre en plena actividad seguramente hará falta algo alrededor de ese tiempo. ¿Cómo juega en la construcción la decisión del gobierno de no vender dólares para ahorro? En realidad no es un tema de los constructores, en realidad es un tema sobre el cual deberían ser consultados los emprendedores inmobiliarios o los desarrolladores. Los contratos de construcción son en pesos, digamos, es decir, las empresas constructoras pagan sus costos en pesos y venden su obra en pesos. Así que, digamos, no es un tema que afecte directamente al constructor, puede afectar a uno de sus clientes principales, que son los desarrolladores, ¿no es cierto?
Y en este tiempo, desde que comenzó todo este ruido, ¿ustedes tuvieron algún efecto? No, digamos, por el momento no. Existe la preocupación, existen los comentarios, pero digamos no podemos evaluar todavía. Es decir, hay signos no definitivos, digamos, sobre cuál. Ustedes lo han hablado, porque digo, deben trabajar con ellos constantemente. Digamos, es tema de conversación con quienes están en el desarrollo inmobiliario y digamos, se plantea como un tema de preocupación. No hay todavía un signo claro de cuál es el efecto. Muchas gracias, Lagos.